Cuento número 1. El secreto en el bosque geométrico. Esta es la historia más secreta de todos los tiempos. No estaba planeado contarla al mundo, pero como muchos me preguntaba si alguien más pensaría en esta posibilidad y si se descubrió, pero no contarla para buscar una afirmación a la teoría. Eran las 2 de la tarde en un día normal, un día en el que para mí no había nada interesante, un día como los otros, un día que yo no le pondría un 5 en calificación. Pero este pensamiento no duró mucho, porque al bajarme del bus después de llegar de mi escuela me surgió una duda que desde hace unos días rondaba en mi cabeza y no la quería dejar fluir. ¿Por qué? ¿Miedo tal vez? ¿Pereza? Aún no encuentro la respuesta a esta pregunta. No sé si es que gracias a la compañía de Ana, mi Ana, una niña dulce pero loca, una niña que me acompañaba en silencio, una niña que no decía una sola palabra, una niña que me acompañaba en la escuela, pero no sabía nada de ella, no sabía cuáles eran sus pensamientos, una niña rara, sí, pero gracias a ella pude materializar mi idea, fue valiente por ella. Lo sé, era una idea loca, pero si no me hubiera decidido no hubiera comprobado mi teoría. Después de almorzar con Ana, ella señaló un libro de un cuento favorito. Deben saber que aquí empieza la historia del culpable. Sí, el culpable de que se haya generado esa loca idea. El culpable fue aquel libro que con su carátula me decía léeme y no te arrepentirás. Y así fue como me envolvió. Aunque pensándolo bien, no sé si fue culpa del libro o de Ana. Bueno, es una duda más, pero la resolveré otro día. Continuando mi relato, debo decir que el bendito libro pesaba. Lo abrí y ya íbamos en el capítulo 20. Era el capítulo en el que decía cuál era el secreto del bosque. Un bosque geométrico. Al terminar de leer para Ana en voz alta, ambos quedamos desilusionados. En realidad no decía nada de lo que queríamos leer. Un fiasco total. Ana, como siempre, no dijo nada. Esto a veces me molesta porque no tenía con quién desahogarme. Pero bueno, llegó la hora de dormir. Y lo único que vi fue a Ana diciendo adiós con su manita. Adiós, Anita, dije con dulzura. Mañana nos veremos nuevamente. Esa noche no pude dormir. Sentí que el reloj se convirtió en mi enemigo, un enemigo que impidió soñar con ideas locas. Pero para mí nada es un impedimento y decidí salir al patio. Era una noche fría. La luna se había escondido, no había luz. Lo único que rodeaba en mi cabeza era la obsesión por descubrir el secreto que escondía ese bosque geométrico. ¿Qué podría ser? ¿Más triángulos? ¿Más rectángulos? Lo sé, era una idea loca. Pero no quería que mi imaginación volara. Lo único que quería era descubrir la verdad. Tener esa paz que se siente cuando por fin sabes algo por lo que estabas esperando. Me senté enfrente de la casa del árbol del perro. Creo que no estaba Rufi porque no salió. Fue extraño, pero no me importó. Solo me senté y pensé cómo descubrir aquel secreto y cómo hacerlo sin fallarle a Ana. Porque yo podría leer y avanzar, pero ella, aunque no hablara, lo sabría. Y le temo a las personas calladas. ¿Qué tal? Y un día ella hablara y se desahogara conmigo. Lo único que querría sería un insulto de mi Ana. Mientras pensaba en esas ideas locas, vi que cae en la casa de Rufi un rombo, o al menos eso le parecía, porque pudo ser un cuadrado borracho o mareado. Dejémosle un rombo. ¿Sería casualidad? ¿Sería mi obsesión por saber más de aquel libro? No lo sé. Lo único que sé es que ese rombo tenía vida, o al menos eso yo creía. De aquel rombo salieron 2 patitas de rectángulo y emprendió su camino hacia el bosque que quedaba cerca de la casa de Anita. Y pues, como ya lo he dicho, fui valiente y me fui tras ese lindo y hermoso rombo. Sonreía como loco. Mis ojos cada vez estaban más abiertos, mi mente y pensamiento por fin estaban tranquilos y no se me ocurrió otra cosa que la de seguirlo sin importar nada más. Caminé por 15 minutos hasta que llegamos al bosque. Cuando salí de mi estado de locura me di cuenta de 2 cosas. 1, que estaba a punto de entrar en el bosque y me podría perder. Y 2, que ahí estaba ella. Sí, ella, Ana. Me vería pasar frente a su casa. ¿Qué estaría haciendo en la ventana? ¿Sabría que eso iba a pasar? Quedé un poco sorprendido, pero ahora podríamos emprender una aventura como la del libro favorito de mi niña. Emprendimos nuestro camino. Ella me miraba con sus ojos azules llenos de susto. El viento acomodó su cabello. Era hermosa, era mi compañera, era mi valentía.
Mientras tanto, el rombo nos esperó a que nos decidiéramos a seguirlo. Fue la mejor aventura que pudimos haber tenido. Sin darnos tiempo de reaccionar, el rombo nos dijo: vengan niños, vengan, y les presento a los demás. ¿Los demás? ¿Quiénes? Eso aún más hizo que aumentara mi curiosidad y la de Ana, aunque creo que ella y yo nos estábamos arrepintiendo después de caminar por 1 hora. Era extraña esa sensación, estábamos cansados y teníamos muchas preguntas sin respuestas. Debían ser la 1 de la mañana, no estaba seguro de la hora, pero creo que esa era la hora. Seguimos caminando por 2 horas. Tuve que cargar en hombros a Ana. Era tan pequeña que el sueño la venció. Pudo más que su curiosidad. Ahora tendría un peso más ya que el rombo no colaboraba. Pero bueno, ya despertará y todo el esfuerzo valdrá la pena. Amaneció y yo aún caminando como loco siguiendo al rombo. Vi el rayo de luz y pensé que mamá iría a despertarme para ir a la escuela y se preocuparía porque no me encontraría. Pero si pensara en devolverlo no serviría de nada. Creí que era un rayito de sol, pero no estaba equivocado. Era por fin el escondite de las demás figuras geométricas. Había grandes, pequeñas, cubos, cilindros, conos, pirámides y demás figuras. Al llegar, el rombo salió las tímidas del escondite. Y al ver que no veía, se volvieron a esconder. Pero creo que el líder era el rombo, porque en su idioma geométrico les explicó lo que sucedía. Les explicó que solo éramos curiosos y que no les haríamos daño. Por fin Ana despertó. Noté su alegría en sus ojos y compartí su sorpresa y alegría al ver que por fin podríamos descubrir los secretos, y aún más importante el secreto del bosque geométrico. Pero no fue tal sorpresa que tuve. Hubo una que lo superó, una sorpresa que no me lo esperaba. Mi Ana, habló. Por fin escuché su melodiosa voz. Era dulce y suave como ella. Era la voz que siempre imaginé disfrutar algún día, y ese día llegó. Me dijo: Esteban, deja de estar ahí parado como estatua, deja de ser tan descortés y siéntate que ya van a hablar. El señor Rombo nos presentará a sus amigos. Le hice caso a mi Ana. Todos hicimos un círculo para vernos y poder hablar. Todos hicimos silencio. Aunque no lo parezca, fue extraño escuchar esas vocecillas alrededor hablando con su idioma geométrico y en acento español. Como les decía, todos hicimos silencio y el señor Rombo, como le decía a Ana, inició diciendo que debía ser un privilegio para nosotros poder saber lo que sucede en el interior del bosque. Me pareció un rombo creído. Menos mal solo lo pensé, porque mientras lo pensaba sentía como los ojos cuadrados pequeños de ese rombo mareado me decía: cállese. Siguió diciendo que como en toda función de la mesa redonda, cada figura se iba a presentar y nos iba a contar algo de su poder. Inició el rectángulo, que se extendió como 10 minutos y no dijo nada interesante. Siguió el triángulo y nada. Solo hablaba de sus medidas y los bellas que se sentía. No quería gritarles sí, y así pasaron más minutos valiosos y nada, ya me sentía casi dormido. Volteé a ver a Ana y ella era fascinada. Ella era la que con su codo me decía que prestara atención. Después de 1 hora de bla bla bla, llegó el prisma. Pensé mentalmente: ¿uno más? Y subí mis ojos, pero no era uno más. Por fin alguien habló algo interesante. Aquella figura resplandecía y hablaba en todo fuerte y seguro. Decía tantas cosas que no podía explicar tanto detalle. Lo más importante y lo que nos interesaba era que ellos obviamente son los dueños de ese bosque. Cada quien tenía una función propia. Estaban organizados en grupos según su función y que tenían un tesoro escondido. Ana interrumpió diciendo: ¿qué tesoro? ¿Nos podría contar sobre el tesoro? Pensé que aquel prisma la iba a gritar como hicieron conmigo, cuando en algún momento intenté interrumpir, pero no. A ella no le dijeron nada. Debió ser porque era su favorito. El prisma le contestó que el secreto no se lo iba a contar, que iba a hacer algo mejor, se lo enseñaría. Todos al mismo tiempo dijimos ¡oh! Y nos pusimos en pie. Creo que recorrimos montañas triangulares, ríos circulares y caminos cilíndricos para llegar hasta que por fin llegamos. Al llegar vimos una luz resplandeciente. En ese momento el rombo continuó el relato del prisma. Nos contó que esa era su fuente de poder, que sin esa fuente no existirían. Por eso ellos le tenían que mantener en secreto. Si alguien con malas intenciones quisiera cambiarnos de hábitat o utilizarlos para rompecabezas, destruirían su mundo. Nos explicaron que fuimos elegidos para ser los guardianes y aceptamos aquel reto. Aceptamos guardar el secreto. Únicamente se lo podíamos contar a los que tuvieran magia e imaginación.
Tendríamos que saber elegir a los niños con más alegría e imaginación para ayudar con las tareas de los habitantes del bosque geométrico. Ana y yo quedábamos en silencio. Era una gran responsabilidad. Debió ser mejor no haber querido saber el secreto. Ahora debemos saber elegir. Y si nos equivocamos, era la idea mala que nos rodeaba, pero nos debemos pensar para que todo fluya. Ana decía, todo pensamiento positivo es bienvenido, lo negativo se cancela. Tenía razón, me convertí en negativo, pero gracias a ella todo va a salir bien. Después de un año, yo ya tenía 10 y mi Ana había crecido, ya tenía 6. Logramos reunir 10 niños. Todos estaban para ayudar en la organización del bosque geométrico. Eran niños de la escuela y el vecindario. Eran niños aprobados por el Rombo y Prisma, los líderes del bosque. Todos me caían bien, todos menos uno que debía tener más o menos 8 años y estaba muy atento de Ana, tanto que ella me decía que tampoco le caía bien porque todo lo quería hacer con ella. Nos pareció muy extraño, pero era elegido por Rombo y no podíamos hacer ni decir nada porque una de las reglas y una de las más importantes era que no podríamos hacer críticas o malas amistades. Eran las 7 de la noche y Héctor, aquel niño que no era de mi aprecio, no estaba por ningún lado. Prisma me pidió el favor de buscarlo porque había que recolectar frutos para alimentar a los bebés triángulos. Lo busqué, caminé y no lo encontré. Ana me ayudó, pero tampoco lo encontró. La última opción sería contarle a Rombo para saber su opinión, pero era una idea que la queríamos dejar de último. Sabíamos que no nos creería, sabíamos que diría que no lo encontramos para hacerlo quedar mal, pero en realidad era muy extraño. Al fin lo vimos, salió del camino donde iniciaba la entrada al bosque. Como buenos curiosos nos escondimos, lo hicimos porque no venía solo. Le decía a alguien que tenía un secreto que iba a revolucionar todo el mundo real. Esa otra persona se reía a carcajadas y decía que le iba a contar a la mamá para que no lo volviera a dejar salir. Con Ana dedujimos que sería el hermano mayor, Fred, un niño travieso que dañaba todo a su alcance. Sentimos mucho susto porque estaba en peligro nuestro bosque. Digo nuestro porque ya lo sentíamos nuestro. Ahora el dilema sería cómo se lo íbamos a decir a los líderes. Tarea difícil. Mientras caminábamos hacia donde estaban los demás, pensábamos con Ana las maneras de decir o las consecuencias de callar. Anita me decía que lo mejor era contar. Decía que siempre es mejor decir la verdad, sin importar lo malo que pudiera reaccionar, al final entenderían. Pues sí, esa fue la conclusión a la que llegamos. Corrimos para buscar y reunirnos con Prisma y Rombo y les contamos. Mientras estábamos reunidos, el niño y su hermano Héctor ingresaron al bosque y se estaban llevando las figuras más pequeñas en recipientes de plásticos para venderlos a los niños de la escuela y que usaran los rompecabezas. Las figuras más grandes corrían asustadas y las otras lloraban. Se habían acostumbrado a nosotros, por eso no veían peligro cuando ellos llegaron. Al ver tal situación, los líderes reunieron a las figuras más fuertes para encontrar la manera de proteger lo que ellos buscaban y salvar fichas atrapadas. Prisma y Ana crearon un plan y consiguieron en todas las figuras se quedaran grandes y pequeñas, no importaba, abrazadas para tener una fuente de poder y juntos poder formar una coraza para impedir que llegaran a la fuente de poder y evitar que se llegaran y se llevaran algo más. Así se hizo todos los encajos perfectos. Y los que no encajaban tenían que encontrar su lugar y con el tiempo lo encontraban. Mientras los niños traviesos estaban recorriendo la salida del bosque, nosotros nos seguíamos agrupando. Éramos más y lo lograríamos. Así fue, llegó hasta el punto que nos convertimos en un gran rompecabezas. Uno fuerte, uno unido, uno que logró vencer el caos de niños traviesos. Se perdieron las fichas que fueron sacadas del bosque, pero se salvaron las demás. Cuando volvieron por más, ya no encontraron más fichas, todas estaban en el rompecabezas de coraza. Ellos no podían ver nada, hicieron varios intentos por desencajar o buscar más figuras, pero todo fue en vano. Vencimos, lo logramos. Al final, sí nos convertimos en salvadores, en guardianes. Se tomó la decisión de cerrar y sellar esa entrada para que nunca más nadie ingresara. Y se creó otra entrada secreta. Estábamos reunidos festejando con jugo esférico de uva cuando Ana me hizo una seña. No entendía por qué me hacía señas. No sabía por qué nuevamente no me volvía a hablar. Nuevamente sentí ese frío. Nuevamente vi la casa de Rufi. No sabía qué estaba pasando.
No sabía por qué ahora tenía el libro favorito de Ana en mis manos. No sabía por qué ahora estaba leyendo. Fin. Después de haber salido del estado en el que me encontraba, lo entendí todo. Estaba leyendo y finalicé el libro favorito de Ana. Eran las 4 de la mañana. Habían pasado 2 horas desde que llegamos de la escuela. Todo era nuestra imaginación. Solo nos convertimos en protagonistas mientras leíamos la historia. Y ahora volvimos a la realidad. Sabemos el secreto y estábamos tranquilos. Descubrimos el poder de la historia y de los libros. Ahora sí, en realidad, llegó la hora de despedir a mi querida Ana. Ella seguía sin hablarme, pero en sus ojos se notaba la satisfacción de haber leído y descubierto el secreto del bosque geométrico.